bloquearon, etcétera, ¿no? Todo el mundo lo hemos oído, todo el mundo nos ha dicho que tenemos que comer sano para esto, ¿no? Pero también nos mejora toda nuestra calidad de vida, mejora nuestra capacidad para hacer ejercicio, mejora nuestra concentración, mejora incluso la forma en que podemos dormir. Cuando estamos comiendo sano, tenemos una calidad de sueño mejor, podemos dormir mejor, descansamos mejor. Nuestro estado de ánimo es totalmente diferente, estamos mucho más alertas, estamos mucho más de buen humor, etcétera, y mejora nuestra energía. Entonces, en general, estamos con una mejor calidad de vida todo el tiempo. Y esto lo podemos atribuir totalmente a una nutrición sana. La nutrición sana conlleva muchas cosas, no es nada más cantidades, sino la calidad de los alimentos que nosotros elegimos. Y esto conlleva muchas cosas. No todo el mundo tenemos que comer las mismas cantidades ni las mismas cosas. Va a depender mucho de si somos hombres, somos mujeres, de la edad que tenemos, si somos niños, adultos, adultos mayores, si tenemos alguna enfermedad, etcétera. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito. Ahora, ¿qué es una dieta correcta? Ahora, esto tiene que tener varias cosas. Una, tiene que ser completa. ¿A qué definimos completa? Que tenga todos los nutrientes. Si yo excluyo un nutriente, pues eventualmente a lo mejor en 1, 2, 3 días no va a pasar nada, pero eventualmente voy a tener una deficiencia de ese nutrimento. Y ese nutrimento, aunque parezca muy chiquito, por ejemplo, si dejo de tomar un alimento, los alimentos que contienen zinc, el zinc es un nutrimento que ayuda a muchísimas funciones del cuerpo. Entonces, eventualmente esas funciones del cuerpo van a empezar a tener dificultad para funcionar. Después tiene que ser equilibrada, tenemos que tomar las porciones adecuadas de cada nutrimento. No hay ningún alimento que sea malo. Simplemente no nos podemos comer 10 panes dulces, no nos podemos comer 3 kilos de carne. Simplemente necesitamos saber cuáles son las porciones adecuadas para cada uno de nosotros. Inocua quiere decir que no tenga cosas nocivas para nuestra salud, que no tenga contaminantes, que sea suficiente, o sea, que tenga los nutrientes necesarios según la edad que tenemos y según las enfermedades o según las diferentes necesidades que tenga nuestro cuerpo. Si nosotros somos atletas de alto rendimiento, o si hacemos alguna actividad específica, nuestros nutrientes van a ser, vamos a requerir diferente cantidad de nutrientes que otras personas. Si vivimos en un lugar donde hace mucho calor, vamos a necesitar más electrolitos que en un lugar donde hace frío, que vamos a necesitar un poco más de grasas, etcétera. Que sea variada, nosotros vamos a necesitar diferentes vitaminas y minerales. Y para eso necesitamos que sea variada. ¿Por qué? Porque nosotros si comemos la misma fruta todos los días, eventualmente una fruta tiene ciertas vitaminas y minerales, pero no los tiene todos. Entonces nosotros vamos a conseguir obtener todos los nutrimentos cuando tenemos una variedad de alimentos en nuestra dieta y que sea adecuada a nuestros gustos, a nuestra cultura, a nuestras costumbres, a nuestros recursos económicos. Yo no puedo llegar a decirles a ustedes si tienen unas costumbres específicas según su religión, sus gustos, su cultura, etcétera, que van a llegar y necesitan comer lo que a mí me gusta comer, lo que yo estoy acostumbrada a comer. Sino la dieta se tiene que adecuar a lo que ustedes están acostumbrados. Se tiene que adecuar a su estilo de vida, que ustedes desayunan, comen y cenan, a lo mejor desayunan y cenan en su casa, pero comen en la oficina o comen en algún otro lado. Eso no les debe de evitar tener una dieta correcta, simplemente se tiene que adaptar a ustedes y la tenemos que hacer adecuada a lo que ustedes necesitan. Ahora, todo se trata de una balanza. Necesitamos tener una balanza de energía entre lo que entra y lo que sale. Ahora, esto, aunque se oye muy simple, no quiere decir que es un número contra un número, y aparte más hablando con muchos de ustedes que son muy numéricos, no es nada más cuestión de calorías, también es cuestión de nutrientes.
Y las calorías, no todas las calorías tienen los mismos nutrientes. Si yo hablo de calorías a lo mejor de la fruta contra los de los cereales, tienen una porción de fruta y una porción de cereal tiene las mismas calorías, pero no tiene los mismos nutrientes. Igual si hablamos de una porción, media porción de grasa, a lo mejor tiene las mismas calorías, pero no tiene los mismos nutrientes. Entonces, aunque tenemos que tener una balanza adecuada, también tiene que haber un balance entre los nutrientes que entran y los nutrientes que salen y los nutrientes que se utilizan para todos los procesos metabólicos. Entonces, hay muchas vitaminas y minerales que se utilizan para cada uno de los procesos que hace nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo para hacer proteína, para hacer masa muscular, para hacer defensas, para que nosotros respiremos, para que nuestro corazón lata, para que nosotros pensemos, está haciendo neurotransmisores, está creando hormonas, está creando diferentes cosas para que podamos funcionar. Y para eso necesita nutrientes. Entonces, si yo nada más me voy al conteo de calorías, pues yo me puedo comer una bolsa de Doritos 3 veces al día y a lo mejor estoy cubriendo la cantidad de calorías que necesito, incluso a lo mejor hasta me estoy pasando de calorías, pero no me estoy nutriendo, entonces mi balanza no va a estar equilibrada. Ahora, otra cosa que tenemos que saber es que tenemos que estar muy conscientes en el por qué comemos. Muchas veces comemos porque estamos tristes, porque estamos aburridos y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo cuando, que seguramente les pasó durante la pandemia, que teníamos muchos tiempos como bloqueados o que ya estábamos hartos de estar encerrados o que estábamos enojados. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos en qué entretenernos y muchas veces buscamos la comida. Otra de las cosas es cuando estamos nerviosos, cuando tenemos que entregar a final de mes, cuando tenemos mucho estrés, buscamos la comida. Cuando estamos cansados porque no dormimos bien o porque hemos tenido una semana muy pesada, buscamos comida. ¿Por qué? Porque sentimos que eso nos levanta. Cuando estamos festejando, ya cerramos una cuenta muy buena, ya terminó el mes, ya por fin terminamos el cierre, etcétera. O cuando queremos festejar algo, siempre está la comida. Ahora, tenemos que diferenciar si realmente necesitamos comer por eso o necesitamos comer realmente nada más cuando tenemos hambre. Hay un problema que se desata desde el recién nacido, que perdemos muchas de las señalizaciones del hambre. ¿Por qué? Porque cuando el niño empieza a llorar, se le da la mamila y muchas veces se le empieza a dar de comer pensando que tiene hambre y lo que necesita es que lo tranquilicen, que lo apapachen, está cansado, tiene miedo, está mojado, etcétera, etcétera. Y lo que necesita es saber qué es lo que le está pasando y no necesariamente hambre. Entonces automáticamente lo que recibe el bebé es comida. Entonces empieza a haber unas conexiones que empieza a relacionar. Si estoy triste, me dan comida. Si estoy aburrido y necesito atención, me dan comida. Si estoy enojado porque no me pelan, me dan comida. Entonces, perdón, todo lo empieza a relacionar con comida. Incluso cuando el niño es más grande, si un niño va corriendo, se cae, se raspa toda la rodilla, empieza a llorar, en automático le dan una paleta para que se calle. ¿Por qué? Porque entonces el niño automáticamente se tranquiliza. Sí, pero a ver, la rodilla le sigue sangrando, le sigue doliendo. Entonces automáticamente empieza a hacer un clic. Me duele algo, me dan comida, me tranquilizo. Entonces son diferentes factores que se van generando, que ya traemos de mucho tiempo. Vamos a festejar algo, ¿qué hay? Comida. Vamos a tener alguna celebración porque es el cumpleaños de alguien, porque
me saqué buenas calificaciones, etcétera, me dan comida. Entonces son cosas que ya traemos muy aprendidas. Entonces tenemos que empezar a captar si cuando nosotros estamos yendo a la cafetería por un café y decimos, ay, bueno, me voy a comprar unas papas o una donita o lo que sea, si realmente es porque tenemos hambre o porque estamos muy estresados por la chamba o porque ya estamos hartos o porque estamos cansados. Entonces tenemos que empezar a tratar de identificar nuestras emociones para ver si realmente estamos comiendo por hambre o por alguna emoción que estamos tratando de callar con la alimentación. Ahora, llegando un poquito más al tema, ¿qué es lo que debemos de comer? Todos seguramente han oído de los diferentes grupos de alimentos, eso nos los enseñaron desde chiquitos y seguramente lo han visto a través de los años. Tenemos los grupos de verduras, tenemos los grupos de frutas, las leguminosas, que son el frijol, la haba, la lenteja, etcétera. Las proteínas o los alimentos de origen animal, que es el huevo, la leche, el queso. Bueno, la leche la pueden encontrar también en lácteos, pero las salchichas, los camarones, los pescados, etcétera. Después tenemos las grasas, que pueden ser los aceites, el aguacate, etcétera. Después las oleaginosas, que son los cacahuates, los pistaches, etcétera. Y después todo lo que son cereales. La tortilla, el pan, la pasta, las tostadas, los totopos, el bolillo, etcétera. ¿Ok? Estos son los grupos de alimentos. Se dividen así porque comparten muchos nutrientes y muchas similitudes. No quiere decir que sean totalmente iguales, pero comparten más o menos cantidades de grasas, de proteína, de carbohidratos, etcétera. Entonces, una forma en la que lo podemos dividir para que sea más fácil para nosotros saber cuánto de cada una de estas cosas debemos de comer. La realidad es que debemos de comer de todos estos grupos de alimentos. Nuestra dieta equilibrada y completa debe de tener de todos los grupos de alimentos, al menos que no seamos alérgicos a uno de estos alimentos. Ahora, todas las comidas deben de ser, tratar de que sean en familia o acompañados. Sé que esto, y sobre todo cuando estamos en oficinas, es la parte más difícil. No les digo que lo hagan en grupos grandes, pero traten de siempre comer con alguien. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente cuando comemos con alguien, comemos un poco más conscientes, no comemos tan rápido porque estamos también platicando y nos damos un poco más cuenta cuando estamos satisfechos. Podemos platicar y cuando ya no tenemos hambre dejamos de comer. Si nosotros comemos solos enfrente de la computadora o con prisa para regresar a trabajar o para ya irnos o lo que sea, generalmente comemos mucho más rápido y llegamos y hasta que no se termina el plato o el contenedor o lo que sea, no paramos y no le damos tiempo a nuestro organismo, a nuestro cerebro, a darse cuenta que ya estamos satisfechos. Entonces, yo los invito a que cuando vayan a comer, traten de comer con alguien en la oficina y que traten en casa de comer con alguien también. Ahora, otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que en esa balanza que les dije, también entran las bebidas. Todas las bebidas que no sean agua generalmente traen algo. Muchas de ellas traen azúcar, pero también hay muchas que traen electrolitos. Para algunas personas esos electrolitos no son muy sanos. ¿Por qué? Porque tienen presión alta, porque tienen alteración en el riñón, porque tienen alteración en el hígado, por muchas razones. Y no pueden estar tomando tantos electrolitos. Si viven en un lugar con mucho calor y tienen alguna alteración de que tienen que tomar electrolitos, es otra cosa.
pero en general nosotros nos tenemos que hidratar con agua, no con electrolitos. Si vamos a caminar 4 o 5 kilómetros en una temperatura como la de la Ciudad de México, no necesitamos reponer electrolitos. Con agua tenemos suficiente. No vivimos en un lugar suficientemente caliente para necesitar reponer y 4 o 5 kilómetros no es suficiente para tener que reponer electrolitos en una persona sana, normal. Ahora, todas las demás bebidas que tienen azúcar, que son dulces, prácticamente es como si se estuvieran tomando cucharadas de agua. Esto incluye los jugos. Todos los jugos son azúcar. Un jugo de naranja es igual a azúcar. Un jugo de zanahoria es igual a azúcar. Prácticamente, aunque sean frutas naturales, aunque ustedes lo hayan exprimido personalmente, le están quitando toda la fibra y prácticamente las vitaminas a la fruta y se están quedando únicamente con el azúcar de la fruta y se la están tomando. Prácticamente para hacer un jugo pequeño como los vasos chiquitos de naranja se necesitan de 3 a 4 naranjas. Eso es de 2 a 3 equivalentes de fruta en un solo vasito de jugo. Entonces, mucha azúcar en un solo vasito de agua. Entonces, tengan cuidado con el azúcar escondida en todas esas bebidas. No está de más decir que el alcohol es un tipo de azúcar que aparte tiene otros daños secundarios a los que no me voy a meter porque no es la plática adecuada, pero todo el alcohol se convierte en azúcar y todo el alcohol también lo vamos a absorber y también se va a convertir en una balanza negativa. Ahora, sé que muchos de ustedes se saltan el desayuno. ¿Por qué? Porque entran temprano, porque las horas de tráfico en esta ciudad son terribles, porque tienen que pasar a sus hijos a la escuela, por múltiples razones. El desayuno es fundamental. ¿Por qué? Porque es cuando le decimos al cuerpo que reinicie. Es como prender la computadora. Es que todos los archivos empiecen a abrir y que empiece a funcionar adecuadamente. Empiezan a tener energía, empieza a activarse la concentración y todas las actividades, tanto hormonales, de neurotransmisores, etcétera, se activan. Entonces, necesitan tener un desayuno adecuado. Ahora, otra de las cosas que les decía es determinar cuándo tienen o cuándo no tienen hambre. Este velocímetro del hambre es algo que tienen que saber. No es bueno esperarse a morirse de hambre para comer y tampoco comer hasta que ya no pueden más. Generalmente deberíamos de mantenernos entre un 3 y un 7, 7,5, para no tener una disminución en la energía. Si nosotros nos vamos para acá, empezamos a tener una disminución en la energía, nos empieza a doler la cabeza, empezamos a perder concentración, empezamos a estar de malas, etcétera. ¿Ok? Si empezamos a venir para acá, todo lo que venga, que se quede de este lado, no lo vamos a poder metabolizar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro cuerpo? Lo va a almacenar y lo va a almacenar como grasa. Además de que va a poner en una sobrecarga al corazón, al estómago, al intestino, y eso va a hacer que también nos dé mucho cansancio, que no nos podamos concentrar bien después de haber comido y que tengamos sueño después de comer. Entonces, tenemos que aprender a tener una balanza entre en qué momento está disminuyendo nuestra concentración, empezamos a tener hambre y en ese momento volver a llenar un poquito la gasolina, por así decirlo, y estar siempre
entre estos niveles. Por eso muchas veces cuando van con especialistas en nutrición, les dicen que no dejen ayunos tan prolongados, que no dejen ayunos de más de 4 o 5 horas. Nosotros generalmente tenemos una pila como las de sus celulares. Esa pila, dependiendo de las actividades que hagamos, etcétera, dura más o dura menos, exactamente igual que la del celular. Si ustedes tienen 10 aplicaciones al mismo tiempo, les va a durar menos que si nada más lo tienen para contestar llamadas. Esa pila se llama glucógeno, tenemos el glucógeno hepático y el muscular. Este glucógeno dura entre 4 y 6 horas en condiciones normales. Si ustedes están más activos, les dura menos. Eso es energía rápida, ¿ok? Cuando esa energía se empieza a terminar, nosotros no nos podemos apagar como el celular que simplemente se apaga y pues hasta que lo conecten. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer el cuerpo? Empieza a utilizar el músculo como fuente de energía hasta el momento que ustedes les dan de comer, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes les dan de comer? Cuando estaban aquí ya en el peligro vacío, ya están muertos de hambre. Cuando nosotros estamos muertos de hambre, ¿qué es lo que hacemos? Ni pensamos que vamos a comer. No tenemos capacidad de decisión. Lo que nos pongan enfrente, esté bueno, esté malo, esté rico, sea saludable, no sea saludable, lo que sea, vamos a comer. Y generalmente vamos a comer de más. ¿Por qué? Porque vamos a comer mucho más rápido y no le vamos a dar tiempo a nuestro organismo de darse cuenta que ya se llenó. Entonces, de aquí nos vamos a ir hasta acá. ¿Ok? Entonces, aparte de que vamos a comer mucho más de lo que necesitamos, vamos a terminar almacenando grasa. ¿Ok? Entonces, y durante todo este tiempo que estábamos en 4,5, 3,5, 4, todo este tiempo que estuvimos aquí, no queríamos comer, no queríamos comer, nos estamos esperando, estuvimos quemando músculo. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Si nosotros tenemos una jornada de trabajo muy larga, sabemos que vamos a tener días pesados, necesitamos contar con momentos que tengamos esos 5, 10 minutos en los que podamos hacer un break pequeño para comer algo, para darnos esos 5 minutos, darle un poquito de energía a nuestro cuerpo para nosotros poder seguir. Si lo vemos en la parte de laboral, vamos a ser mucho más eficientes, porque en el momento que llegamos aquí, para los jefes que estén aquí, cuidado, porque los errores de concentración en este momento se triplican o cuatriplican, porque ya no se puede, ya el cerebro no está recibiendo el mismo tipo de energía. El cerebro, su principal fuente de energía es la glucosa. Cuando empezamos a utilizar músculo, empezamos a utilizar cuerpos cetónicos. Entonces, cuando empezamos a utilizar esto, empezamos a utilizar cuerpos cetónicos. No es la misma capacidad de concentración. Entonces, los errores, y sobre todo los errores numéricos, se empiezan a aumentar. Entonces, tener que una persona se quede todo el día sin comer no es conveniente para los errores. Ahora, ¿cuánto debemos de comer? Bueno, hay una forma muy básica y esto sirve mucho sobre todo cuando están fuera de casa, cuando van a algún lugar que no tienen, que obviamente no van a estar midiendo, no van a estar viendo y que simplemente les van a traer un plato y tienen que más o menos calcular qué es lo que les están dando. Si ustedes ponen así sus dos manos como en cubetita, esa es lo que es una porción de verdura, ¿ok? Lo que cabe entre sus dos manos, eso es una porción de verdura. Lo que es un puño, el tamaño de su puño, es una porción ya sea de cereal o de fruta, ¿ok? Lo que viene siendo la palma de su mano, la parte sin los dedos, nada más la palma, es lo que es un equivalente de proteína.
Y lo que es la punta del dedo pulgar es un equivalente de grasa. ¿Ok? Esa es una forma sumamente básica y cuando ustedes saben cuántas porciones de cada cosa deben de comer, es mucho más fácil a la hora de verlo en el plato. Ah, ok, pues sí, más o menos es una porción de verdura, una porción de fruta y es más fácil que ustedes lo puedan ver. ¿Ok? Ahora, lo más normal es mitad del plato, frutas y verduras, una cuarta parte, alimentos de origen animal, una cuarta parte, cereales. Este es el plato más fácil que van a encontrar, es lo más fácil que pueden ver. Mitad del plato, frutas y verduras, una cuarta parte, proteínas de origen animal, una cuarta parte, cereales. ¿Ok? Ahora, yéndonos un poquito más, que muchas veces van a ir con especialistas de nutrición, les van a decir que les van a dar un plan de alimentación con equivalentes. ¿Qué es un equivalente? Bueno, se refiere la cantidad de un alimento que contiene la misma composición de nutrientes. Como yo les decía en esta parte, podemos tener muy similar las frutas, las verduras, las leguminosas. Entonces, pues no es lo mismo que les diga yo que se coman una piña a que les diga que se coman una fresa. Obviamente no es lo mismo, no es el mismo tamaño, entonces tenemos que tener porciones. Esos son los que son los equivalentes. ¿Ok? Entonces, cada equivalente tiene un valor numérico. Entonces, en las frutas, una fruta tiene, un equivalente de fruta tiene 60 calorías. Si nosotros lo vemos en porciones, una pieza de manzana es igual a media pieza de pera o a una taza de fresas o a 18 piezas de uvas. Y esos son tablitas que se les dan a ustedes. ¿Qué es lo que hace eso? Que ustedes en los alimentos que más les gustan se van fijando en las cantidades. Entonces, si a ustedes les gustan las naranjas, pues van a saber que 2 naranjas son una porción de fruta. Entonces ya saben qué es lo que ustedes pueden comer de acuerdo a lo que les dijo el especialista en nutrición. Igual con las verduras. Las verduras, una calabaza es igual a 2 piezas de nopal, es igual a una taza de zanahoria o a 3 tazas de lechuga. ¿Ok? Entonces ustedes lo pueden ir viendo y no quiere decir que si deciden comer lechuga ya no pueden comer zanahoria. Pueden hacer combinaciones. Pueden tomar media taza de lechuga y una taza y media de zanahoria, o un poco de lechuga, un poco de zanahoria y un poco de nopal. Entonces van haciendo diferentes porciones y entonces van combinando, pero están cubriendo todos sus nutrientes. En cuanto a los cereales, tenemos cereales como el bolillo o la tortilla, que son los más comunes en México, que generalmente la gente no se toma medio bolillo. Y la porción, el equivalente de bolillo, de un bolillo de tamaño normal, son 2 equivalentes, que equivalen a dos tortillas de maíz normales. ¿Okay? Después tenemos los alimentos de origen animal. Entonces, 4 rebanadas de jamón es igual a 2 salchichas. ¿Ok? Y después tenemos lo que les decía de la proteína de origen animal. La parte negra de esta mano sería el equivalente de la proteína de origen animal, de la carne, por así decirlo, del bistec o de alguna del pollo o del pescado. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras estrategias podemos desarrollar para tener hábitos saludables? Otras estrategias que podemos desarrollar son, ¿qué es lo que queremos hacer? Tener hábitos saludables. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en casa? Cosas saludables que comer. Si nosotros en nuestra casa
la tenemos llena de papitas, de galletas, de chocolates, pues obviamente si nosotros queremos comer algo, si estamos un poquito bajos de energía, estamos muy concentrados y vamos a la cocina y queremos algo rápido, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Entonces, una de las estrategias principales es tener alimentos sanos listos para comer en casa. ¿A qué me refiero? No sirve de nada que tengamos una piña en casa si no está partida. No sirve de nada que tengamos jícama en casa si no está partida. No sirve de nada que tengamos la fruta hasta arriba del refrigerador si nuestros hijos no tienen acceso a ella. ¿Ok? Entonces tenemos que tener la fruta disponible, verdura picada disponible, cosas sanas disponible. Tener agua disponible, fresca, sobre todo ahorita que está haciendo mucho calor. Si no hay agua fresca disponible, pues hay jugo frío en el refri, pero hay agua tibia afuera, pues ¿qué va a preferir el niño o qué van a preferir ustedes? Entonces, tener los alimentos que queremos comer nosotros o que coma nuestra familia disponibles y tratar de evitar el comprar los alimentos que no queremos comer, tenerlos en casa. Tratar de comprarlos únicamente cuando vamos a tener el evento o la cosa para lo que lo vamos a usar. Si un día vamos a tener una reunión y queremos poner galletitas, para eso lo compramos, pero no los tenemos todos los días para el día que pasamos por la cocina nada más eventualmente y vimos el bote de galletas y pues se me pegaron unas. Siempre que tengamos algo a la vista va a ser mucho más fácil que lo agarremos, ¿ok? Otra de las cosas que tenemos que ver para desarrollar hábitos saludables son las rutinas. Cuando nosotros empezamos a establecer rutinas, es mucho más fácil seguirlas. Entonces, yo sé que los últimos 2 años, ya casi 2 años y medio, han sido sumamente difíciles para las rutinas, porque hemos estado entre que estamos en casa, no estamos en casa, unos días en casa, otros días no en casa, vamos, venimos, etcétera, etcétera. Ahorita que ya están regresando o que están 2 días y 2 días, dependiendo cómo estén ustedes, eh, traten de establecer muy específico sus horarios de desayuno, los días que van a estar comiendo en la oficina, qué es lo que van a llevar de comida o dónde van a comer para establecer muy bien sus alimentos y tener los alimentos listos para las cenas. Alguien que lleva todo el día trabajando, va a ser difícil que llegue a prepararse una comida completa en la noche. Entonces traten de tener alimentos relativamente preparados, como hacer a lo mejor un día sí ponerse a hacer 2 o 3 guisados de verduras o algunos guisados de carne, pollo, pescado y tenerlos ya almacenados para llegar nada más a calentar. ¿Por qué? Porque si no van a llegar hacerse algo rápido, algo fácil, que no les va a dar los resultados que ustedes están esperando. Y como último, es ponerse metas pequeñas. Esta parte es muy fácil. 5 o más porciones de frutas y verduras. Esto lo deben de dividir entre todas sus comidas, sus 3 comidas principales y a lo mejor sus 2 comidas entre comidas, sus 2 colaciones. Entonces son poner verduras en su desayuno, en su comida, en su cena, y a lo mejor una fruta a media mañana, una fruta a media tarde. Ahorita se presta mucho para jícamas, para zanahorias, para pepinos, etcétera, porque hace mucho calor. Después, 2 horas o menos frente a la pantalla como recreación. No les estoy diciendo que nada más trabajen 2 horas, pero como tipo de recreación, tratar de disminuir a 2 horas o menos de tiempo pantalla, 1 hora o más de actividad física. Empiecen
subiendo las escaleras de sus oficinas, 1 o 2 pisos. No le estoy diciendo que si están en el piso 14 se suban caminando, pero traten de ir al piso de arriba o al piso de abajo al baño para tratar de aumentar la actividad física que están haciendo, y traten de eliminar las bebidas azucaradas. Traten de tomar más agua, y si van a tomar leche, que sea leche con bajo contenido de grasa. Eso es todo por ahorita. Espero que tengan muchas preguntas para podérselas contestar. Muchas gracias, doctora. La verdad es que el tema nos fascina, creo que a todos nos importa comer sano y la verdad es que hay muchísimas preguntas, todas muy interesantes. Te voy a ir compartiendo una por una porque el chat estuvo muy activo. Te mandan muchas felicitaciones y ya tú vas a tener la oportunidad de leerlo. Mira, la primera pregunta dice, con un estudio de biometría, la hace Eduardo, ¿cuáles son los indicadores que deben revisarse con regularidad para saber si el cuerpo está saludable? En cuanto a biometría, la biometría nos dice poco de si el cuerpo está saludable. Nos habla nada más de los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Nos habla un poquito si hay anemia o no. Entonces, no nos habla de cómo está la glucosa, no nos habla de cómo están las grasas, etcétera. Entonces, realmente nos dice poco. Dependiendo de la edad, hay ciertos parámetros que se tienen que checar anualmente. Lo que puedo hacer, que lo hago con mucho gusto y para que se los hagan llegar a todos los colaboradores, es una lista de 30 a 40 años, cuáles son los estudios que se deberían de hacer anualmente, de 40 a 50 años, arriba de 60 y arriba de 70. Tanto hombres como mujeres. Abajo de 30 años, la realidad es que es una química sanguínea normal, al menos que tengan antecedentes familiares de hipercolesterolemia, que es colesterol y triglicéridos altos, o de diabetes, que entonces se lo tendrían que hacer desde antes. Después de los 30 a 40 años, también es química sanguínea completa y biometría hemática, y se recomienda ya a partir de los 35 años en la mujer, sobre todo si tiene antecedentes de cáncer de mama, empezarse a hacer un ultrasonido a los 35 años y a partir de los 40 mamografía. Y bueno, se los podría ir diciendo así. A partir de los 40 se empieza a pedir el antígeno prostático en los hombres. No me quiero meter muy a fondo porque pues son más específicos, pero sí depende un poquito de la edad y del género. En general, para saber cómo está la glucosa, el colesterol y los triglicéridos, es una química sanguínea completa o una química sanguínea simple con un perfil lipídico completo. Con eso saben si está el colesterol y los triglicéridos bien y si está la glucosa bien. Ahora, nada más con la glucosa yo no los puedo diagnosticar si tienen diabetes o no. De ahí, si saliera alguna alteración, ya les tendría que hacer otros estudios. Igual, si tuvieran alguna cosa ya específica, se tendrían que hacer más cosas, ¿no? Pero así en general sería eso. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. También nos pregunta JM Quintero que inició una dieta con 1900 calorías. Le fueron gradualmente disminuyendo las calorías a una dieta que actualmente es de 1400. Sin embargo, se siente cansado y fatigado. ¿Crees que le haga falta algún multivitamínico? Mira, es muy difícil decir porque de 1900 a 1400 es mucha diferencia, pero depende mucho si él disminuyó su actividad o por qué se la disminuyeron. Y también depende pues, de cuánto mide él, cuánto pesa él y si hace actividad física o no hace actividad física. Si él me dice que mide 1,60 y pesa 59 kilos, 1900 calorías, lo tenían en dieta de engorde. Pero si me dice que mide 1,90 y pesa 85 kilos, pues lo tienen muerto de hambre.
Entonces, depende mucho de que, ahora, todas las dietas que están por debajo de 1200 calorías y que no están balanceadas requieren de un multivitamínico porque no hay manera de que con una dieta de tan baja cubras los requerimientos mínimos de vitaminas y minerales. Y dependiendo el grado de estrés en el que esté y el nivel de actividad física que esté haciendo, a lo mejor sí requiere un multivitamínico, pero habría que saber qué es lo que, a qué se dedica y qué tipo de actividad física está haciendo. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Marina, ¿algún desayuno o seta rápida nutritiva que nos recomiendes cuando carecemos de tiempo para prepararlo? Mira, hay unos que son muy fáciles, también depende mucho de los gustos, pero los yogurts griegos que son altos en proteína, como el Yoplait alto en proteína, que tiene extra proteína, pueden hacer una mezcla de frutas, tenerlas en un topper y llevarse el yogurt y tiene bastante buena proteína. También si les gusta la avena, poner en la noche avena en el refrigerador y poner un topercito de frutas y llevarse la avena con la fruta. Otra es hacer como guisaditos se me fue, de calabacitas en jitomate o de nopalitos, etcétera, y ponerles cuadritos de queso encima y llevarse ya el topercito hecho, o sea, como que hacerlos un día y llevárselos hecho. Y nada más llegar a calentarlo, que en casi todos los lugares tienen un microondas chiquito para calentarlo, o nada más calentarlo 2 minutos y írselo comiendo en el camino, o hacer topercitos de rollitos de jamón con queso y comérselos en el camino, o ensalada en frío de nopales con queso panela. Ahorita son las que me vienen a la mente. Esto está fantástico, Isabel, porque justamente Francisco Torres nos dice que la economía influye mucho para poder comer sano y pues justamente por eso hay factores de sobrepeso. Justo con lo que estás comentando, pues nos das alternativas, que es lo que él preguntaba, para comer sano sin gastar demasiado y además rápido y práctico. Sí, o sea, eso, una de las cosas que decía que se tiene que adaptar, o sea, toda la economía da para comer sano. De hecho, hay una dieta totalmente basada en la dieta, se me fue, prehispánica. La dieta prehispánica es totalmente sana. Entonces, o sea, digo, los alimentos mexicanos que son sumamente baratos, digo, quitando que el aguacate ahorita está carísimo, de lo dejamos de fuera, pero todos los demás alimentos, el maíz es muy barato y es sano. Obviamente no si nos comemos 1 kilo de tortillas, pero si lo usamos de forma adecuada, las frutas y las verduras que tenemos en México, la variedad que tenemos y si usamos las de temporada, podemos tener una variedad sumamente rica en nutrientes sin necesidad de gastar mucho. Y da de la mano con la pregunta de Alexander. Nos pregunta si el pozole es un alimento sano. Depende cómo, a ver, es que nos vamos mucho a la receta. Hay recetas que se hacen con manteca de cerdo. Hay recetas que se hacen, o sea, depende mucho de la receta. Hay veces que ya sea la carne se fríe antes de ponerla en el pozole. Hay personas que nada más la hierven. Hay personas que aparte de ponerle el maíz lo pasan por manteca. Entonces, o sea, pues depende mucho el cómo se haga el pozole. Un pozole lo puedes hacer tan sano como tan poco sano. Ahora, el pozole, el maíz, es un cereal. Y uno de los principales problemas del pozole son las tostadas de junto.
Porque generalmente no es una, dos, tres, cuatro tostadas. Las tostadas se usan casi como si fuera cuchara, porque le dan una mordida y otra mordida y otra mordida, y cuando se dieron cuenta ya se tomaron 6 o 7 tostadas. Entonces el problema no es el pozole, sino el acompañamiento del pozole. Entonces, yo cuando es época de pozole, porque ahorita ni se me antoja el pozole con este calor, pero bueno, cuando es época de pozole a mis pacientes les digo, tengan cuidado, una con la cantidad de maíz que le echan, y otra, que lo hagan en casa, o sea, que no lo compren, porque muchas veces en donde lo hacen sí le ponen manteca de cerdo, entonces pues obviamente tiene mucho más grasa saturada, que eso sí te puede dar mucho más problemas. Si lo hacen en casa, pues generalmente es ya sea de res o de pollo, hay gente que lo hace de pollo, pero es hervido, entonces pues ahí no tenemos tanto problema. Que le pongan nada más la porción que que les toca de maíz, y que tomen las tostadas que les corresponden, no que las dejen al libre albedrío y que se coman la canasta completa, ¿no? Claro. Entonces, ese es el problema. O sea, el pozole no es tan malo, el problema es la cantidad. Y sí, hay algunas recetas que sí es la carne frita y que sí se le agrega muchas otras cosas, ¿no? Entonces sí dependería un poquito de la receta. Ok. Emilio pregunta, ¿qué tan bueno es consumir suplementos o proteínas al momento de llevar una rutina de entrenamiento? ¿Realmente es necesario? Depende qué tipo de rutina y entrenamiento y qué tanto, o sea, qué alimentación estén llevando. Yo lo que muchas veces le digo a mis pacientes, si te gusta más el polvo que la carne, adelante, tómate tu licuado. Ok. Pero o si no te da tiempo, muchas veces en la mañana sí necesitan tomar una cantidad de proteína. ¿Por qué? Porque necesitan construir la masa muscular. Pero si tienen el tiempo de desayunar después algo que traiga proteína, ya sea una ensalada de atún o unos huevos o algo que traiga la proteína, es mejor que se coman la proteína de origen animal, no el polvo, ¿ok? Si no van a tener el tiempo, entonces sí requieren el suplemento. Ahora, si me dices, es un atleta de alto rendimiento que tiene un requerimiento de proteína de más de 150 gramos de proteína, bueno, eso ya es otra cosa. Pero en general, yo les digo, si les gusta la carne, pollo, pescado, huevo, generalmente con eso cubren lo que necesitan. Gracias, doctora. Alexander nos pregunta, dice, doctora, me encantó la charla. Me gusta mucho consumir comida chatarra, ejemplo, frituras, chicharrones y pan de dulce. ¿Cuántas veces a la semana puedo darme este gusto sin dañar mi salud? O sea, me encantaría contestarle, pero tendría que conocerlo. Si él ya tiene algún problema de colesterol alto, de triglicéridos, o su familia sufre de trastornos de los lípidos o de glucosa, yo le diría que lo menos posible, que tratara de evitarlo siempre. Si no tiene ese problema y aparte hace actividad física y el resto de la semana sí lleva una dieta sana, no hay problema, pero si aparte de eso no es nada más eso, los otros días se toma una malteada un día y el otro día se toma un gansito y el otro día se toma unas galletas y toda su familia es diabética y tiene 3 tíos que se murieron de un infarto, pues no, que no se tome las papitas. Ok, O sea, gracias. entonces o sea, es muy depende de qué haga él. Tengo pacientes que hacen ejercicio todos los días, que de lunes a viernes son muy metódicos y comen muy bien, hacen todo muy bien. El fin de semana se quieren comer unas papitas, quieren salir, quieren divertirse, quieren hacer lo que quieran. No tiene ningún problema. Un día entre semanas salieron y se fueron al cine y se comieron unos nachos y un hot dog y lo que tú quieras. No tiene ningún problema. Pero en general se cuidan, o sea, es de repente, pero Ok, pues cuando es doctora. de diario, pues no.
Muchas gracias. Georgina Rencillas nos pregunta, dice, doctora, si no puedo comer tantas verduras, leguminosas y frutas, ¿puedo sustituirlo por una tableta de Centrum? No, no, una no quita la otra. Una son las vitaminas y minerales y otra también son las fibras. También hay muchos otros beneficios que traen las frutas, verduras, etcétera. Ahora, tendríamos que ver qué tanto es tantito. O sea, digo, no quiere decir que tengan que tomar todo el tiempo. Entonces, a lo mejor ella sí está tomando suficiente para su metabolismo. Digo, no la conozco. Entonces, si no come absolutamente nada de frutas y verduras, sí debe de tener alguna deficiencia. Puede contrarrestar un poquito con el Centrum, sí, pero no le da los mismos beneficios. Le contrarresta, pero los problemas digestivos no los va a quitar. Los problemas gastrointestinales, la colitis, la distensión abdominal, los problemas de tránsito intestinal, eso no los va a quitar. La flora intestinal no se va a mejorar. Eso no se lo va a quitar el Centrum. Y fíjate, esta pregunta se parece mucho a la anterior. Dice, por la pandemia en la oficina nos prohibieron comer, me imagino que juntos. ¿Se puede hacer en estos casos tomar un Ensure? ¿Qué tiene que ver que les hayan prohibido comer juntos? No. Bueno, o sea, a ver. El Ensure, espero que no haya nadie en este foro de Abbott, porque me van a linchar. El Ensure es un suplemento de un alimento. Entonces, sí, el Ensure tiene 250 calorías, tiene 9 gramos de proteína. No tiene suficiente proteína para un adulto que nada más va a comer eso en una comida principal. Ni siquiera suficientes calorías para una comida principal, digamos una comida de mediodía. A lo mejor para una cena sí, para una comida de mediodía no. Pero bueno, el Ensure se hizo para personas que no pueden comer adecuadamente y que necesitan que se absorban más fácilmente los nutrientes. Hace que el intestino no tenga que hacer muchos procesos digestivos, sino que nada más tenga que absorber. Que lo puede hacer, sí lo puede hacer, es un licuado. Tal cual. Así hizo toda la promoción Abbott. ¿Por qué? Pues porque obviamente le incrementó las ventas a todo lo que da, una excelente vía de mercadotecnia, se saltó la parte médica, pero pues se fue al público general. Totalmente buena forma de incrementar ventas. Lo puede hacer, sí, pero no va a cubrir las necesidades que quiere tener y a la larga no se va a sentir bien y le va a faltar. Digo, al menos que sea una persona, no, es que si nada más toman sus 3 comidas serían 750 calorías al día. No le alcanza ni para el arranque, al menos que sea un niño de 6 años. Ok. O sea, okay, doctor. Qué interesante. Entonces, o sea, necesitaría más de 3 al día o sea, no. O sea, necesitaría más comida. Claro, muchas gracias. También nos pregunta Alejandro, ¿qué tanto recomienda la dieta keto? Hay muchas preguntas, doctora. La gente está súper interesada en su charla. Bueno, no te preocupes. Mira, la dieta keto sirve para algunas personas y para otras no. Desgraciadamente se ha vuelto un boom mediático, está en todos lados y ya hay 400,000 versiones de ella y ya hay 20,000 productos. Los que son viejitos como yo se acordarán de 1,000 otras dietas que han pasado por esos booms. La realidad es que no todas las dietas son para todo mundo y todas las dietas
tienen que llevar un seguimiento. El principal problema de la dieta keto es que tiene muchos problemas a mediano y largo plazo con la parte hepática. ¿Por qué? Porque es mucho más cargada a nivel de grasas y a nivel de proteína. Quita los carbohidratos que de cierta forma algunas personas no les hace del todo bien en el estado de ánimo, en el sueño, en la concentración, etc. Y por otro lado, hay en algunas personas que a lo mejor empiezan a bajar bien la primera, segunda, tercera semana y después se estancan y en el momento que se hartan y vuelven a empezar a comer porque se hartaron, dan un rebote muy fuerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién la hace y de qué manera la hace y cuál de todas las versiones que hay ahorita en el mercado toman o no. Tiene indicaciones muy precisas y yo les diría que es para pocas personas, no es para cualquiera. Y aparte, otra de las cosas es, no es algo que sea un cambio en el estilo de vida, es temporal. Y la realidad es que lo que termina sirviendo a largo plazo es cuando haces un cambio en el estilo de vida que puedas llegar y ya mantener. ¿Por qué? Porque entonces puedes mantener después tu peso. Fantástico. Pues tenemos muchas preguntas, doctora, ya nada más nos quedan 10 minutos. Nos pregunta Daniela, ¿qué tan recomendable es el ayuno intermitente? Al igual y un poquito igual que el keto, el ayuno intermitente es muy bueno para ciertos pacientes con algunos trastornos metabólicos. Ahora, hay ciertas personas que con el ayuno intermitente se han ido a ciertos extremos que ya se pueden incluso hasta categorizar como trastornos de alimentación, porque empiezan a comer una vez al día y empiezan a dejar de comer incluso hasta 48 horas y empiezan a tener muchas deficiencias de alimentos. ¿Por qué? Porque se vuelve como una adicción. Entre más dejo de comer, más bajo. Y eso a largo plazo es un trastorno de alimentación que se puede convertir en una anorexia. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, un ayuno intermitente, hay varios estudios, sobre todo para personas que tienen alteraciones de resistencia a la insulina, que en algunos casos les funciona, mas no en todas las personas que son diabéticas. En las personas que son diabéticas, sobre todo las personas que utilizan insulina, hay veces que pueden hacer hipoglucemias y eso es todavía más peligroso que las hiperglucemias. Hipoglucemias es que se baja mucho la glucosa, hiperglucemias es que la tienen alta. Entonces, las personas que utilizan insulina tienen que tener cuidado con el ayuno intermitente, yo no lo recomendaría. Y para las personas que tienen resistencia a la insulina, yo les diría que si lo van a ir, que vayan de la mano con un nutriólogo. Ahora, el ayuno intermitente no es igual, hago ayuno de 12 horas o de 18 horas y el resto como si no hubiera un mañana. Tiene que haber de todas maneras un déficit calórico para que bajen de peso. Si yo llego y me como 3,000 calorías en 3 horas, igual que en esta balanza, todo lo que comí de más lo voy a almacenar como grasa, no me va a servir de nada. ¿Ok? Ok, doctora, gracias. Oscar Castillo pregunta, y yo también quiero saber, dice, respecto al pan de dulce en las mañanas, ¿cuál es la ración ideal? Ninguna. Ay, no. El pan dulce no debería de ser más que en ocasiones especiales. El pan dulce y un pastel es lo mismo. Si yo les digo que desayunen un pastel todos los días, me dirían, estás loca. Es lo mismo el pan dulce. Me encanta el pan dulce, yo también lo tendría, pero no es sano. O sea, el pan dulce es para ocasiones especiales. Okay. Me encantaría decir que no, pero es para ocasiones especiales. ¿Qué es lo que pueden hacer? Que sí lo pueden cambiar. Pueden hacer un pan tostado con un poco de mantequilla. Ok, bueno,
Rompiste mi corazón. Un pan tostado con no con mantequilla, perdón, con un poco de mermelada sin azúcar. Okay. Entonces, o sea, tienen lo dulcecito que están buscando, pero no la grasa. El pan dulce tiene muchísima grasa. Un día pásense por una panadería y pídanle al panadero que si los enseña cómo hacen los cuernos. Okay. Es grasa más grasa más grasa. Entonces, tiene muchísima grasa. Entonces, sí no es sano comerlo diario. Perfecto. Doctora, también nos preguntan, ¿qué sugieres? ¿Pasta integral o pasta tradicional? ¿Arroz integral o arroz tradicional? En general, todo lo integral es mejor. Para pacientes que tengan cualquier problema en el riñón, que no sea integral. Ok. Pero perfecto. Para los que no tenemos problema en el riñón, de preferencia integral. Ahora, no tiene que ser de 400 semillas y no, o sea, un integral normal. Ahora, hay ciertos integrales que contienen azúcar, entonces nada más hay que tener cuidado con las etiquetas. Okay. Doctora, no pues, bueno, agradecerte, la verdad es que una charla muy interesante. Hay un montón de preguntas, pero ya no nos alcanzó el tiempo. La verdad es que ojalá se repita, como lo platicábamos antes de iniciar la charla, ojalá podamos tener otra donde también nos enseñes a comer, nos des tips de qué poner en la lonchera, algo se nos va a ocurrir. Te agradezco muchísimo, claro que sí. La pasamos muy bien. ¿Algún comentario final? Pues nada, o sea, lo que necesiten, yo estoy a sus órdenes, ahí están mis teléfonos, ese es el teléfono de mi consultorio, tengo 2 consultorios, ese es el que está en Santa Fe, que generalmente es el que más cerca les queda a algunos, el otro está en Avenida Universidad, por si alguno está en las sucursales del sur, y lo que necesiten, yo estoy por parte, doy consultas privadas, pero también estoy con AXA, entonces los que tengan derecho a AXA, pues también pueden ir. Y lo más importante es si tienen algún tema en específico que quieran, pues háganselo saber a los de World Café y con mucho gusto lo podemos tocar cuando ellas lo consideren. Gracias, doctora. Te mando un abrazo, gracias por la charla y esperemos vernos pronto. Ok, bye, que les vaya muy bien. Gracias, muchas gracias. Y para los demás, para finalizar, les comparto los datos de contacto de nuestros ejecutivos. Estos datos de contacto es por si requieren alguna asesoría financiera. Con gusto nosotros podemos ponernos en contacto con ustedes. También recordarles que si desean participar como speaker, nos pueden mandar su correo electrónico, sus datos, su currículum y el tema que quieran charlar. También les recuerdo que la próxima charla será igual el jueves a las 4 de la tarde, es el 26 de mayo. El tema es los seguros que toda persona debe tener. Esta charla será impartida por Arturo Calderón. Les mostraremos también en pantalla el ID y el código de acceso y de igual manera en el chat les compartiremos la liga de registro de Eventbrite para que reciban la liga de acceso y un recordatorio un día antes de la charla para que nos sigan acompañando. Espero que hayan disfrutado la charla igual que nosotros, espero que hayan aprendido mucho y los esperamos en World Café. Permítanme presentarles a mi equipo antes de retirarnos. Este es el equipo que conforma la sucursal y estaremos encantados de recibirlos pronto. Les reitero, estamos en la Torre Mítica y nos va a dar mucho gusto saludarles. Que tengan una excelente tarde. Nos esperamos en World Café. Gracias.